examen final es el 10 de diciembre, ¿verdad? Sí, doctor. Ahí pueden ver mi presentación. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, entonces... ok. Entonces nos quedamos en esta diapositiva. Estábamos platicando el día de ayer de cuáles son las propiedades deseables que debe de tener un anestésico local, o el anestésico local ideal debe de tener este tipo de propiedades deseables. Ya estuvimos comentando el día de ayer. No debe de irritar los tejidos, no debe de ocasionar una alteración permanente en la estructura nerviosa, su toxicidad sistémica debe de ser baja, la duración de la acción debe de ser lo suficientemente larga para permitir que se complemente el procedimiento, pero sin prolongarse tanto que precise una recuperación larga. Entonces dijimos que el tiempo que más o menos duran todos los anestésicos es de 3 horas, que es el de tiempo que nosotros necesitamos para poder hacer nuestros tratamientos dentales. Y ahora vamos a ver cuáles son los factores que determinan el grado de eficacia del anestésico local. Entonces, ahí anoten esta diapositiva, por favor. Entonces, dentro de las características, factores que determinan la penetración del anestésico local, ¿a qué se refiere con penetración? Pues es que el anestésico entre muy fácil en la neurona o en la célula nerviosa. Doctor, creo que Entonces, se está trabando bastante. ¿qué grado escucho de anestesia? Doctor, se está trabando mucho. Ok, me dicen si ya me escuchan mejor. ¿Sí me escuchan mejor? Sí, ahí sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Entonces, la liposolubilidad es lo que nosotros hemos estado aquí comentando, que el anestésico, mientras más fácil atraviese la membrana plasmática, es mucho mejor. Entonces, ya lo que explicábamos, que el anestésico debe de pasar de forma pasiva a través de esta membrana plasmática selectiva. Entonces, decíamos que la membrana plasmática está conformada por dos caudas de ácidos grasos, que es la parte apolar. Entonces, el anestésico va a traspasar esta membrana sin ningún tipo de problema. No ocupa ningún tipo de proteína transportadora, sino que pasa directamente hacia la neurona. Y adentro nosotros decíamos que activaba, ahora sí, o más bien bloqueaba el funcionamiento de las bombas de sodio y potasio. Entonces, un anestésico local, mientras más liposoluble sea, va a ser más rápido su acción y va a ser más rápido y más profunda su efecto. Entonces, mientras un anestésico local más liposoluble sea, es mucho mejor.
el pH de la solución es otra de las cosas que nosotros tenemos que contemplar. Sí, ya me escuchan bien, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces nosotros decíamos que el pH del anestésico local normalmente es alcalino, o sea que tiene un pH base en lugar de un pH ácido. Entonces, si nosotros aplicamos nuestro anestésico local en un tejido que está inflamado o peor, que está infectado, entonces la efectividad de nuestro anestésico local va a bajar de forma significativa, porque ya dijimos que nuestro anestésico local es base, y si nosotros lo ponemos en un tejido que está dentro de la infección, ya sabemos que se hace un pH muy ácido, entonces aquí en este caso se neutraliza el efecto del anestésico local y no funciona de forma adecuada. Entonces, por eso normalmente lo mejor es impregnar a nuestro paciente con antibiótico para que entonces se vaya disminuyendo la infección, y cuando ya está menos infectado, ya hay menos pH menos bajo, ya es un pH más neutro, entonces ahora sí nuestro anestésico local puede funcionar mejor. Pero si nosotros ponemos nuestro anestésico en un tejido que está infectado, pues entonces ahí vamos a tener este problema, que se va a neutralizar el anestésico local y no va a funcionar de forma adecuada. Y después existe otro de los factores que también son muy importantes, que es el índice de unión de proteínas. ¿A qué se refiere con esto? A que mientras el anestésico local, mientras más se una a las bombas de sodio y potasio, a estas proteínas plasmáticas que se encuentran sobre la membrana plasmática, estas proteínas transmembranosas, mientras más anestésico local se una a todas estas proteínas transmembranosas, va a ser mucho mejor si tiene un adecuado índice de unión a proteínas. Entonces a esto se refiere en este punto. ¿Sí va quedando bien claro? ¿Podría volver a explicar el índice, doctor? Sí, ¿se acuerdan entonces que estábamos hablando del mecanismo de acción de los anestésicos locales? Que estamos comentando que el anestésico local pasa de forma pasiva a través de la membrana plasmática de la neurona. ¿Qué significa de forma pasiva? Pues que no ocupa ningún tipo de proteína transmembranosa para poder pasar, entonces pasa muy fácil, porque el anestésico local es liposoluble, entonces pasa a través de las caudas de ácido graso hasta el interior de la neurona. Entonces sabemos que el anestésico local tiene que buscar luego las proteínas plasmáticas, que son las que llevan a cabo la función de la bomba de sodio y potasio, para bloquear el transporte de sodio y potasio y bloquear así el estímulo nervioso. Entonces, el anestésico local, mientras más afinidad tenga o mientras más anestésico local se inserte en estas bombas de sodio y potasio, va a ser mucho mejor el efecto. Entonces se van a bloquear más los canales y va a haber mayor profundidad en el anestésico local. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Oiga, ¿me podría explicar, por favor, el primer punto de concentración? Ajá. La concentración habla de la cantidad de anestésico que ustedes pusieron. No, les comentaba, no es lo mismo que ustedes pongan nada más un cartucho de anestesia a que pongan 2 o 3 cartuchos de anestesia para bloqueo del mismo nervio. Si ustedes ponen más anestesia, entonces va a aumentar la concentración del anestésico local y va a provocar mayor penetración y mayor eficacia del anestésico local. Entonces, si ustedes van a hacer una cirugía, van a hacer un procedimiento más complejo, lo indicado o lo mejor es colocar más cartuchos de anestesia, porque ustedes quieren una anestesia más profunda. Si ustedes van a hacer un procedimiento simple,
por ejemplo, quitar una caries que está superficial o una extracción muy simple, entonces no necesita tanta profundidad de anestésico local y con un cartucho o con la mitad de un cartucho bloquear el nervio y hacer el tratamiento que ustedes quieren realizar. Pero si van a hacer un procedimiento más complejo, entonces aquí sí se sugiere que ustedes aumenten la concentración de anestésico local, o sea, que pongan más cartuchos de anestesia sin rebasar el límite para que haya mayor anestesia. Se le está cortando. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Sí alcanzaron a escuchar lo último que expliqué? No, doctor. Ok. Les estaba comentando de la concentración. Me detienen si ustedes escuchan que se corta, para que no los tenga que explicar todo. Entonces, si ustedes colocan más anestésicos locales, más cantidad de cartuchos, ustedes van a aumentar la concentración y va a ser mejor para tener una anestesia más profunda. No en todos los casos se sugiere eso. Si ustedes van a hacer un procedimiento simple, con la mitad de un cartucho es suficiente. Pero si van a hacer una cirugía complicada, entonces sí pueden aumentar la concentración para que haya más impregnación del anestésico local. ¿Sí me pudieron escuchar? Sí, doctor, ya se escucha mejor. Ok, ustedes me dicen. Ahora noten esta diapositiva, por favor. Doctor, le iba a decir que si me explicaba eso del pH, por favor, porque me enredé ahí cuando dijo la zona donde se irriga el anestésico, cuando es ácido, se inhibe el anestésico, y cuando es básico, no me acuerdo qué pasaba. Ok, normalmente el tejido entonces tiene un pH neutro, pero si el tejido está infectado, entonces ustedes tienen que deducir que el pH del tejido va a estar disminuido, o sea que va a estar ácido. Entonces, mientras más ácido esté el tejido, entonces más se va a neutralizar el efecto del anestésico local y menos va a funcionar. Si ustedes le quieren hacer extracción a un paciente que tiene una infección y le ponen anestesia, el anestésico no va a funcionar de forma adecuada y entonces al paciente le va a doler mucho el tratamiento que ustedes le van a hacer. Por eso, en algunos casos está indicado que nosotros le pongamos antibiótico a nuestro paciente 2 o 3 días antes de que nosotros hagamos la extracción, para que entonces disminuya la infección y al paciente le duela menos al momento que nosotros le hagamos el procedimiento. Entonces, el pH del anestésico local está alcalino y funciona mejor en un tejido sano que también tiene un pH neutro. Entonces, si nosotros ponemos nuestro anestésico local, que es alcalino, en un tejido que está infectado, que tiene un pH bajo, se va a neutralizar el efecto de nuestro anestésico local y al paciente le va a doler mucho lo que nosotros le vamos a hacer. Entonces, es por eso considerar esta situación del pH. ¿Sí queda claro? Sí, doctor, listo. Gracias. Ok. Entonces, ¿de qué depende la duración de nuestro anestésico local? Depende de dos situaciones. Uno es la cantidad de anestésico que ustedes pusieron y otro depende del vasoconstrictor que tiene el anestésico local. Entonces, si ustedes estudian el contenido
de un anestésico local, van a ver que tiene un vasoconstrictor. Entonces, como su nombre lo dice, su función es cerrar el vaso sanguíneo, hacer la vasoconstricción. ¿Para qué sirve la vasoconstricción? Sirve para disminuir el flujo sanguíneo. Entonces, mientras menos flujo sanguíneo haya, va a durar más tiempo el efecto del anestésico. Esa es la función específica del vasoconstrictor, pero como nosotros vamos a ir viendo, va a haber algunos casos en donde nosotros no vamos a poderle poner a nuestros pacientes anestésicos con vasoconstrictor, sobre todo en pacientes que tienen problemas cardíacos o que tienen problemas de hipertensión, pero en la mayor parte de nuestros pacientes sí les podemos poner cartuchos de anestésico local con vasoconstricción para que dure más el efecto de la anestesia. Y si ustedes ponen más cantidad de anestésico local, que era lo que estábamos diciendo, entonces eso también ayuda a que dure más el efecto de la anestesia. Y ustedes esta información la tienen que utilizar a su conveniencia, dependiendo del tratamiento que ustedes van a realizar. ¿Sí queda claro? Doctor, pero por ejemplo, obviamente tiene que haber un límite de cartuchos de anestesia. ¿Cuánto es como ese límite? Eso lo vamos a ir viendo, porque depende de cada anestésico local. Si tiene un límite, ustedes no les pueden poner como regla general más de 10 cartuchos de anestesia, pero después vamos a ir viendo cómo se hace este cálculo específicamente para cada paciente. Ok. Gracias, doctor. Sí, de nada, pero sí es una buena observación. No se puede poner todos los cartuchos de anestesia que queramos, tiene que haber un límite. Vamos a ver cuál es el contenido de nuestro cartucho de anestesia. Por favor, anoten la diapositiva. Entonces, si nosotros leemos cada cartucho, cuando ustedes lo compren, tienen que leer todas las indicaciones que vienen impresas sobre el cartucho, porque ahí viene el contenido. Y ustedes sepan muy bien qué es lo que le están aplicando a su paciente y sepan escoger cuál es el tipo de anestésico local que le va a servir para cada caso. Entonces, el contenido del cartucho de anestesia es, primero, la sala anestésica, que en este caso es el anestésico local como tal, que ya sabemos que en el caso de los anestésicos que son derivados de los ésteres, podría ser la cocaína, que fue el primer anestésico local que se utilizó. Entonces, esta es una sal, y esta sal anestésica viene entonces en el cartucho. Es el ingrediente activo, digamos, más importante de nuestro anestésico local, la sal anestésica, que le da una propiedad alcalina al contenido de nuestro cartucho. Después, amortiguadores del pH, que nos van a servir para que el preparar el tejido que esté menos ácido y funcione mejor nuestro anestésico local. Va a contener el vasoconstrictor que hemos comentado, que puede ser la epinefrina o felipresina, que después vamos a ir viendo. Son estos dos anestésicos locales que pueden tener estos dos vasoconstrictores que pueden tener sus anestésicos locales, que van a servir para lo que hemos comentado, retardar
el efecto del anestésico en el tejido. Y los conservadores, este de los conservadores es bien importante. ¿Para qué tienen conservadores los anestésicos locales? Pues bueno, tienen conservadores porque estos conservadores van a tener la función de mantener activo al vasoconstrictor. Para eso les ponen conservadores a los cartuchos de anestesia. Entonces, cuando un anestésico caduca, significa que el conservador ya no funciona y el efecto del vasoconstrictor ya no funciona en su cartucho de anestesia. Entonces, por eso el efecto de la anestesia le va a durar mucho menos al paciente. Entonces, los cartuchos que no tengan vasoconstrictores, esos no van a tener tanto conservador y son mejores para los pacientes que son alérgicos, porque casi siempre los pacientes que son alérgicos a los anestésicos locales es gracias a este conservador. Casi siempre el bisulfito de sodio es el conservador que tienen estos cartuchos y es el que genera más respuestas alérgicas. Si ustedes entonces tienen un paciente con alergia a los anestésicos locales, tendrían que hacer una interconsulta con el alergólogo para que el alergólogo nos diga a qué anestésico local el paciente no reacciona de forma desfavorable. Y generalmente son los anestésicos locales que no tienen vasoconstrictor, porque son los que no tienen conservadores. ¿Sí va quedando claro? Doctor, ¿cuáles eran los que tenían vasoconstrictor? Los anestésicos locales que tienen vasoconstrictor son prácticamente todos, nada más hay uno que después vamos a ver cuál es el que no tiene vasoconstrictor. Vamos a ir viendo las marcas y vamos a ir viendo uno por uno. Ahorita nada más son las generalidades, que ustedes sepan que los anestésicos que tienen vasoconstrictor son los que van a tener también conservador, y va a haber otros que no van a tener vasoconstrictor, y esos son los que no van a tener conservador, y el efecto de la anestesia va a durar menos, pero de todas formas es la única alternativa en pacientes que tienen alergias o en pacientes que tienen problemas cardiovasculares. Tendremos que hacer tratamientos más cortos porque vamos a tener que utilizar anestésicos sin vasoconstrictor. Doctor, ¿Sí queda claro? Sí, gracias. es que usted ahorita cuando nos está explicando en el vasoconstrictor dijo algo de epinefrina y algo más, pero yo creo que más bien a eso se refería. Ok. Sí, ¿cuáles son los vasoconstrictores que utilizamos? Es epinefrina y felipresina. Después vamos a estudiarlos para que vayan viendo en qué casos se aplica uno y en qué casos se aplica otro. Entonces estos vasoconstrictores se mantienen activos gracias a los conservadores que vienen en los cartuchos de anestesia. ¿Sí quedó bien clara, bien explicada esta diapositiva? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Anoten esta otra diapositiva también, por favor. Entonces, los anestésicos locales a nivel sistémico van a tener efecto sobre dos sistemas. Uno, que es el sistema cardiovascular, y el otro, que es el sistema nervioso central, y obviamente el sistema nervioso periférico. Entonces, ¿cuál es el efecto que tienen sobre el sistema cardiovascular? Pues bueno, como nuestro medicamento, el anestésico, tiene vasoconstrictor,
cuando ustedes colocan el medicamento y el medicamento logra entrar a los vasos sanguíneos, pues entonces este anestésico local va a empezar a circular por diferentes órganos y pueden tener efecto, por ejemplo, en el corazón, pues va a hacer que el corazón lata más rápido. Por eso muchas veces cuando ustedes pongan anestesia local, ustedes se tienen que asegurar de que no estén en un vaso sanguíneo. Por eso siempre se tiene que aspirar. Cuando meten la aguja, antes de empezar a aplicar el anestésico, tienen que aspirar, hacer presión negativa, jalar el émbolo del cartucho hacia afuera para asegurarse que no estamos dentro de un vaso, porque si nosotros no hacemos esta técnica y colocamos el anestésico directo dentro de un vaso sanguíneo, entonces va a pasar por la arteria y va a ir hacia el corazón, y en el corazón al paciente le puede producir taquicardia y es una sensación muy desagradable, porque además de que el paciente ya viene nervioso en sí por el tratamiento que le van a hacer, ahora ustedes le agregan adrenalina, pues entonces el corazón va a empezar a latir más rápido y el paciente se va a sentir mal. Entonces por eso ustedes tienen que asegurarse de no infiltrar dentro de los vasos sanguíneos. Y sí tenemos que tener mucho cuidado en muchas zonas. Por ejemplo, si ustedes, cuando estábamos estudiando anatomía, si ustedes se acuerdan, yo les expliqué muy bien la fosa pterigomaxilar, que es el espacio o la fosa que está formada por el borde posterior del maxilar superior y está formada por el borde anterior de las apófisis pterigoides hacia la parte posterior y hacia la parte medial por la lámina vertical del hueso palatino. Entonces dijimos que el contenido de la fosa pterigomaxilar, dijimos que era el ganglio esfenopalatino y dijimos que también era la arteria maxilar interna. Y la arteria maxilar interna tiene una rama bien importante que va hacia el cerebro. Esa rama de la maxilar interna se llama meningia media. Entonces, si ustedes ponen el anestésico local para hacer extracción de un tercer molar superior o ponen anestésico local para hacer un tratamiento en el segundo molar superior, si ustedes no tienen cuidado y meten mucho la aguja, el anestésico local se puede infiltrar hacia la arteria maxilar interna, que tiene esta rama que va hacia la meningia y va hacia el cerebro. Entonces puede provocar incluso hasta convulsiones si ustedes meten este anestésico local en la fosa pterigomaxilar y aumenta mucho la concentración de anestésico local hacia la dura madre, que esta es la irrigación que recibe de la arteria meningia, que es una rama de la arteria maxilar interna. Todo por no poner bien el anestésico local en esa zona. Por eso no debemos de meternos mucho con la aguja hacia esa zona, porque podemos provocar ese tipo de complicaciones. ¿Sí queda claro? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase. El día lunes no va a haber actividades, ¿verdad? No. 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 Bueno, entonces nos vemos el día martes. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias. Gracias, doctor. Igualmente. Doctor, tenemos una duda. Manden. ¿El artículo que nos pidió tiene alguna ponderación? Para la calificación no. No, por eso no se los comenté. Los artículos y todos los trabajos que les pueda encargar solamente tienen, es un requisito para que ustedes puedan presentar su examen, pero no se puede evaluar un artículo como tal, porque muy poquitos son los que pueden exponer, porque son muchos alumnos. Entonces, el resultado final de su calificación es el examen. Okay. ¿Mandé? No digo que está bien, gracias. Ok, de nada, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias, adiós.